digamos, necesariamente por haber vivido esa época. Dicen que ningún actor en la Argentina ha sido tan querido, ni tan cuestionado de la noche a la mañana como Ricardo Darín. Durante décadas, el país lo vio como el hombre bueno, el rostro de la justicia en la pantalla. Pero un día, una presidenta le respondió con una carta pública que incendió al país. Y, tiempo después, una actriz rompió el silencio para hablar de un maltrato que llevaba años guardado. ¿Quién era realmente el hombre detrás de esa imagen intocable? ¿Y qué secreto había estado protegiendo mientras todos lo aplaudían? Queridos espectadores, hoy, por primera vez, abrimos la grieta que cambió para siempre la vida del actor más respetado de la Argentina. Queridos espectadores, para entender la profundidad de esta historia, debemos retroceder muchas décadas, hasta una Buenos Aires vibrante, donde un niño llamado Ricardo Darín creció entre bambalinas, respirando teatro antes incluso de aprender a escribir. Hijo de dos figuras queridas del espectáculo, Roxana Darín y Ricardo Darín padre, nació prácticamente destinado a una vida bajo los reflectores. Ese niño inquieto, con ojos curiosos y una sensibilidad precoz, jamás imaginó que un día se convertiría en el actor más influyente de todo un país, y también en el centro de sus mayores controversias. Su carrera comenzó temprano, casi por accidente, cuando acompañaba a sus padres a ensayos y grabaciones. Muy pronto, los productores notaron que aquel adolescente poseía una mezcla irresistible de carisma, belleza clásica y una naturalidad desarmante frente a la cámara. Durante los años 70 se volvió uno de los galancitos favoritos de la televisión argentina. Telenovelas, programas de humor, comedias familiares. Ricardo estaba en todas partes. Pero, aunque muchos pensaron que aquel sería su techo artístico, él sabía que su destino apuntaba más lejos. Había una ambición silenciosa, una necesidad de contar historias profundas, de interpretar personajes completos que hablaran del alma humana. El gran salto llegó en los 90 y principios de los 2000, cuando Darín abandonó definitivamente la imagen de galán juvenil para transformarse en un actor dramático de una potencia extraordinaria. Con películas como Nueve Reinas, El hijo de la novia y El Aura, demostró que no solo era un rostro atractivo, era un intérprete capaz de sostener películas enteras sobre sus hombros, con una intensidad que pocos lograban igualar. Ese ascenso imparable alcanzó su cúspide con El secreto de sus ojos, una obra maestra que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y que llevó su nombre, su rostro, su voz, a todos los rincones del mundo hispanohablante. Pero, detrás del éxito profesional, Ricardo nunca dejó de lado lo que él mismo consideraba su verdadero triunfo, su familia. Desde 1988 comparte su vida con Florencia Vaz, su compañera silenciosa, discreta, siempre lejos de los escándalos mediáticos. Juntos construyeron un hogar sólido, casi imposible de encontrar en el mundo del espectáculo. Sus hijos, Chino y Clara, crecieron al margen de los flashes, y con los años, el propio Chino se convertiría en uno de los actores jóvenes más talentosos de la región, llevando con orgullo el legado familiar. Para muchos, la imagen de familia Darín era casi perfecta, estable, unida, sin fisuras. Esa combinación entre prestigio profesional y estabilidad personal hizo que Ricardo se transformara en algo más que un actor. Se volvió un símbolo nacional. La prensa lo llamaba el hombre decente, el actor con conciencia social del cine argentino, o el último caballero del espectáculo. Sus personajes hablaban de justicia, ética, integridad, y el público creía que él era la extensión humana de esos mismos valores. Tal vez por eso la caída se sintió tan fuerte años después, porque cuanto más alto se eleva un ídolo, más duro es el golpe cuando se abre la primera grieta. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si su vida parecía tan luminosa, tan ordenada, tan ejemplar, ¿en qué momento comenzó a formarse la sombra que lo perseguiría durante años? ¿Cómo una carrera impecable y una familia admirada terminaron envueltas en polémicas que nadie vio venir? Queridos espectadores, es ahora, justo aquí, cuando la historia deja de ser perfecta. Queridos espectadores,
Si hasta aquí la vida de Ricardo Darín parecía escrita por un guionista benevolente, este es el punto en el que la historia cambia de tono. Porque toda figura admirada guarda un momento en el que su imagen comienza a resquebrajarse, aunque nadie lo note al principio. Y para Darín, ese momento llegó desde dos frentes inesperados: la política y el teatro. Dos mundos que, unidos, formarían la tormenta perfecta. Todo comenzó con una frase aparentemente inocente, dicha en una entrevista distendida. Con su estilo directo, casi ingenuo, Ricardo comentó que le gustaría que alguien le explicara el crecimiento patrimonial de la familia Kirchner. Una reflexión que miles de argentinos hacían en voz baja, pero que él, como símbolo cultural del país, pronunció en público. Lo que parecía una observación espontánea terminó convirtiéndose en dinamita pura. Porque pocas horas después, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió con algo que nadie esperaba. Una carta pública, extensa, contundente, en la que lo cuestionaba directamente, incluso rescatando un viejo caso judicial de los años 90 del que Darín había sido absuelto. La prensa explotó. Los titulares hablaban de un actor enfrentado al poder, de un choque entre la cultura y la política, de un ícono nacional puesto bajo la lupa presidencial. Y de repente, el hombre que representaba la sensatez y la justicia en El secreto de sus ojos o Nueve reinas, se veía atrapado en un lodo político que no había buscado. ¿Había cometido un error al hablar? ¿O simplemente estaba pagando el precio de decir lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a expresar? Mientras tanto, en otro escenario, esta vez literal, se estaba gestando la segunda grieta, una grieta que no provenía del poder político, sino del ámbito íntimo de su trabajo creativo. Durante años, Ricardo había cosechado aplausos en la obra Escenas de la vida conyugal, un éxito de público, una pieza exigente que lo reunía en el escenario con la actriz Valeria Bertuccelli. Lo que nadie sabía es que detrás del telón, la relación profesional entre ambos estaba lejos de ser armoniosa. Y entonces, un día, Valeria habló. Lo hizo con voz temblorosa pero firme, en una entrevista televisiva que paralizó al país. Contó que había vivido situaciones de maltrato, de gritos, de tensión constante, e incluso un empujón que la desestabilizó emocionalmente. Dijo que ya no podía sostener esa dinámica y por eso había abandonado la obra, en silencio, sin denunciarlo antes por miedo a hundir una producción entera. Sus palabras cayeron como un golpe seco sobre la imagen de Ricardo. El país quedó dividido. Los fans más fieles corrieron a defenderlo. Es imposible que Darín haga algo así. Debe ser un malentendido. El teatro es un ambiente exigente. Pero otros se preguntaron si, detrás del actor virtuoso, no había también comportamientos heredados de una generación acostumbrada a liderar con brusquedad. Y en medio de ese debate, una inesperada figura apareció, la actriz Erika Rivas, quien había reemplazado a Bertuccelli en la obra. Con cuidado, sin atacar directamente, insinuó que ella también había vivido episodios que la habían hecho sentir incómoda, reforzando la versión de su compañera. La narrativa cambió. Ya no era solo un conflicto personal, era el espejo de algo más grande. Las tensiones de género en el mundo del espectáculo, la transición de viejas formas de trabajo hacia una sensibilidad nueva, donde lo que antes se naturalizaba, ahora debía ser revisado. Y en ese escenario, Darín se encontraba en el centro, obligado a responder. Él lo hizo con un tono distinto al que lo había vuelto célebre. Dijo estar dolido. Pidió disculpas si algo en su comportamiento había sido malinterpretado o había causado daño, pero negó jamás haber tenido la intención de maltratar a alguien. Esa mezcla de dolor, desconcierto y autocuestionamiento hizo que muchos se preguntaran, ¿estamos ante un hombre injustamente señalado o ante alguien que por primera vez enfrentaba las consecuencias de una conducta que nunca pensó problemática? Lo cierto es que desde ese instante, la vida de Ricardo Darín dejó de ser un camino llano. La duda se instaló en la opinión pública. Y una pregunta comenzó a repetirse en todos los programas de televisión, en los cafés, en las redes sociales.
¿Podía el hombre bueno del cine argentino cargar con estas dos polémicas sin que su imagen quedara para siempre marcada? ¿Era este el principio de su caída o el comienzo de su transformación? Queridos espectadores, si hasta ahora la vida de Ricardo Darín parecía resistir los primeros temblores, este es el punto en el que las tensiones aisladas se transforman en un verdadero terremoto mediático. Porque lo que vino después no fue una simple controversia, sino un choque frontal entre poder político, sensibilidad artística y opinión pública. Y en el centro de esa tormenta estaba él, un hombre acostumbrado a los aplausos, obligado de pronto a enfrentar un escrutinio que no daba tregua. Tras la famosa carta de Cristina Fernández, los medios nacionales e internacionales dedicaron días enteros a analizar cada frase del texto presidencial. Programas de análisis político debatían si Darín había sido irresponsable o valiente, si había pronunciado una duda legítima o si había cruzado un territorio reservado a quienes ejercen poder real. Algunos periodistas lo defendían apasionadamente, afirmando que solo había formulado una pregunta que muchos argentinos repetían en privado. Otros lo señalaban como un artista que desconocía el peso de sus palabras en un país dividido, acusándolo incluso de alimentar discursos opositores. La controversia escaló tanto que comenzaron a circular teorías sobre posibles castigos simbólicos. ¿Había sido convertido en blanco para disciplinar a quienes se atrevían a cuestionar al gobierno? ¿O simplemente estaba pagando el precio de hablar sin medir el impacto? Darín, consciente del fuego que se había encendido, intentó bajar el tono. En entrevistas posteriores, explicó que su comentario había surgido en un contexto relajado, que no pretendía ofender ni acusar a nadie. Sin embargo, la herida mediática ya estaba abierta, y cada intento de aclaración parecía profundizarla. Mientras la política ardía, el mundo del teatro vivía su propio estallido. La denuncia de Valeria Bertuselli no había sido una queja menor, había sacudido una industria entera. En un país marcado por el avance de los movimientos feministas, su testimonio se interpretó como un llamado de atención sobre dinámicas históricas de poder. Lo que antes se consideraba tensión artística comenzó a cuestionarse bajo una nueva luz. Las redes sociales se dividieron. Unos defendían a Darín, alegando que la exigencia no equivale a maltrato. Otros insistían en que la palabra de una actriz que había guardado silencio durante años debía tomarse en serio. El clima se volvió aún más denso cuando Erika Rivas, sucesora de Bertuselli en la obra, relató experiencias similares. Su confesión no fue agresiva, pero sí firme. Habló de momentos de incomodidad, de fricciones que la habían marcado profundamente. Esa segunda voz inclinó la balanza y convirtió un conflicto individual en una señal de alerta generalizada sobre el ambiente teatral. Ya no se trataba de preguntar qué había ocurrido entre dos colegas, sino de entender qué patrones culturales podían estar en juego. Ante esta nueva ola, Darín mostró una faceta poco vista: vulnerabilidad. Admitió sentirse dolido. Reconoció que tal vez pertenecía a una generación donde ciertos comportamientos se naturalizaban. Aseguró que nunca actuó con intención de herir a nadie, que siempre buscó la excelencia artística, no la intimidación. Algunos percibieron sinceridad en su tono. Otros lo acusaron de justificar una actitud que debía revisarse con mayor profundidad. Los medios amplificaron cada matiz de su reacción. Columnistas debatían si sus palabras eran una verdadera autocrítica o un intento de salvar una reputación construida durante décadas. Paneles televisivos analizaban su lenguaje corporal, su forma de pedir disculpas, su silencio en ciertos momentos. Parecía que cada gesto alimentaba una nueva interpretación, y mientras la polémica crecía, una pregunta comenzó a repetirse con fuerza en todo el país. ¿Quién es realmente Ricardo Darín cuando se apagan las cámaras? Queridos espectadores, después de semanas de titulares, debates y sospechas cruzadas, llegó el momento más delicado de esta historia, aquel en el que Ricardo Darín tuvo que enfrentarse no solo a las acusaciones, sino a sí mismo. Porque toda trama llega a un punto en el que el protagonista debe decidir si huir, resistir o transformarse. Y Darín, quizás sin proponérselo, eligió lo último.
El giro comenzó silenciosamente, lejos del ruido mediático. Tras la conmoción inicial, Darín comprendió que ninguna entrevista podía reparar el daño causado, ni tampoco devolver la calma que había perdido. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer, volver al trabajo. Pero esta vez no como una figura intocable, sino como un hombre dispuesto a cargar con las grietas de su propia historia. Fue en ese contexto que llegó a Argentina, 1985, un proyecto que lo obligó a mirar el pasado del país con una honestidad brutal. Interpretar a un fiscal que lucha por la verdad en medio de presiones políticas resonó de manera profunda en él, como si la ficción le ofreciera un espejo de lo que estaba viviendo. Durante las presentaciones de la película se lo vio diferente, más sereno, más consciente del peso que acompaña a quienes levantan la voz. En un encuentro con la prensa, admitió que los últimos años lo habían obligado a revisar comportamientos, a escuchar críticas que antes lo incomodaban, a aceptar que la sensibilidad social había cambiado. No pidió absoluciones, pero sí mostró un entendimiento que muchos no esperaban. Afirmó que nadie está exento de aprender, incluso después de décadas de aplausos. En lo personal, el momento más emotivo llegó cuando habló del apoyo de su familia. Florencia Vaz, compañera de toda la vida, fue su sostén silencioso. Chino y Clara, ya adultos, lo acompañaron sin exponerse públicamente, recordándole que su identidad no se definía por el escándalo, sino por los vínculos que había construido. Para un hombre acostumbrado a cargar expectativas nacionales, ese refugio íntimo resultó decisivo. Fue ahí, en esa red de afecto, donde comenzó a sanar. Pero el gesto más significativo ocurrió cuando Darín, sin cámaras delante, buscó un espacio de diálogo con quienes se habían sentido afectadas por su conducta. No fue un acto teatral ni un movimiento estratégico. Fue un paso humano. Aunque el contenido de esas conversaciones nunca se hizo público, trascendió que su intención principal no era defenderse, sino comprender. Ese matiz cambió la forma en que algunos sectores interpretaron su situación. No se trataba de un hombre destruido por el escándalo, sino de alguien que por primera vez aceptaba mirarse sin filtros. La culminación emocional de esta etapa fue evidente. Darín emergió distinto, no indemne, no idealizado, pero más auténtico. Y así, queridos espectadores, mientras la película que protagonizaba conquistaba aplausos internacionales, él aprendía que la verdadera reconstrucción no ocurre en los premios, sino en la intimidad del alma. Queridos espectadores, después de recorrer esta historia compleja, luminosa y dolorosa, queda una reflexión que trasciende al propio Ricardo Darín. Porque lo que vivió no es solo el relato de un actor enfrentado a polémicas inesperadas, sino el espejo de un país que exige ética a sus ídolos, y al mismo tiempo los derriba con una intensidad que pocos podrían soportar. La pregunta, entonces, ya no es si Darín fue culpable o víctima, sino qué esperamos realmente de quienes admiramos. Hoy, a las puertas de una nueva etapa personal, convertido en referente internacional y rodeado por una familia que lo acompaña, Darín parece haber entendido algo esencial. La fama no protege de los errores, pero tampoco impide la transformación. Las grietas que surgieron en su imagen siguen ahí, visibles, recordándole que la sensibilidad social cambió y que cada gesto tiene un eco que puede multiplicarse. Sin embargo, también muestran que el crecimiento es posible cuando existe voluntad de escuchar, pedir perdón y adaptarse a un mundo distinto. El público, por su parte, también enfrenta un dilema. ¿Es justo exigir perfección absoluta a quienes viven expuestos? ¿O deberíamos reconocer que, detrás de cada figura pública, hay un ser humano atravesado por contradicciones, temores y aprendizajes? Tal vez la respuesta no sea un juicio definitivo, sino una invitación a mirar con más matices. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la historia. Porque la verdad sobre un ídolo nunca está completamente escrita. Siempre queda un capítulo pendiente, una sombra por iluminar, una herida que cicatrizará con el tiempo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a acompañarlos en ese proceso?
¿O preferimos quedarnos solo con la versión que nos resulta más cómoda,